Nosotros tenemos una salvación en Cristo Jesús. Pero aparte de esta pregunta, la cuestión es ¿salvación de qué? Es decir, en este estudio vamos a ver también un poco de eso. ¿De qué es que estamos siendo salvados? ¿Y de quién estamos siendo salvados también? Jesús no niega que nosotros en este mundo vayamos a tener sufrimiento. En Jesús nosotros tenemos una esperanza viva. En Jesús nosotros tenemos una compañía. Pero venir a Jesús no significa que no vamos a tener sufrimiento. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También nos dice que confiemos y que estemos en paz, que tengamos paz en Él en medio de esas aflicciones. Pero vamos a tener aflicciones y de hecho las tenemos. Se nos enseña que la deuda, o mejor dicho, el pecado es como una deuda. Y lo que vamos a ver es que nosotros no le debemos a Dios. Entonces, si Cristo murió o Cristo se dio en sacrificio, eso se supone que es un pago. ¿Cómo se puede deber algo que ya fue pagado? Si yo le debo por ejemplo, a un banco y mi hermano viene y paga la deuda, ¿cómo entonces yo le seguiría debiendo al banco si mi hermano pagó la deuda? Entonces, nosotros no debemos a Dios. Nosotros no tenemos una deuda con Dios. Pero no es por esto, en realidad. Esto lo estoy usando como un ejemplo de manera de lo que es la doctrina más tradicional sobre esto. Pero no es esta la razón por la que nosotros no lo debemos a Dios. Vamos a verlo más adelante. Pero aún si se viera como la doctrina tradicional, veríamos que no tendría sentido que nosotros tengamos una deuda. Porque una deuda pagada no puede ser deuda. Aquí Isaías, 9 siglos antes aproximadamente, nos está recordando que Jesús llevó nuestros pecados. ¿El de cuáles? El de los transgresores. No el de los santos, sino el de los transgresores. Por lo tanto, en Él somos justificados. Por lo tanto, si eso es lo que nos da el perdón, entonces ya el perdón está dado. Siempre, en todo momento. Cada vez que se peca, ya Cristo murió por esos pecados. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, y dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados nuestros, Él los llevó sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. A la justicia de Cristo. Es decir, somos justos porque Él es justo. Y vivimos entonces en esa justicia porque Él cargó nuestros pecados. Él los asumió. Y aquí vamos al punto importante. Y es que Dios no se ofende. No existe, no se da nunca ese momento en el que Dios realmente nos perdona. Le voy a explicar por qué. Vamos a leer primero el texto. Dice en 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí Pablo está describiendo cómo es el amor de Dios. Jesús nos enseñó a nosotros a que nosotros perdonemos las ofensas de los demás. Eso es lo que se perdona de ellos. Lo que se perdona son las ofensas. Pero cuando nosotros perdonamos las ofensas, las perdonamos porque nosotros estamos ofendidos. Cuando nosotros perdonamos las deudas, las estamos perdonando porque entendemos que ha sido una ofensa a nosotros. Cuando alguien hace algo malo, incluso a otra persona, nosotros somos los que nos ofendemos. Una ofensa, la ofensa es en nosotros que está. No es en la otra persona, está en nosotros. Fuimos nosotros que nos ofendimos. Y cuando nosotros nos ofendemos, es porque nos ha faltado el amor. Como nos ha faltado el amor, hemos entrado en el pecado. Pero Dios no se ofende. Cuando nos dice que Dios todo lo soporta, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que no tiene envidia, que no se envanece, todo esto que nos dice aquí, lo que nos está diciendo justamente es que Dios nunca pasa por ninguna de esas etapas. Dios no se ofende. Entonces, si Dios no se ofende, ¿qué nos tendría Dios que perdonar si Él no está ofendido con nosotros? La realidad es que Dios no nos perdona, porque Dios no tiene que perdonarnos. O sea, esa palabra es una forma que se utiliza, incluso eso lo utiliza para tratar de darnos a entender a nosotros lo que está pasando. Pero si nos vamos al trasfondo, nos vamos a dar cuenta que en realidad Dios no nos perdona porque Dios nunca estuvo ofendido con nosotros. Dios nunca estuvo en nuestra contra. Dios nunca nos vio para mal, nunca nos vio mal, siempre nos está bendiciendo. Amén. Por lo tanto, en realidad, sí, se entiende cuando se dice, Dios te perdona los pecados, Dios perdona todo, como yo dije hace un momentito, perdón automático, pero no ni siquiera es eso. Es que no hay necesidad de que Dios nos perdone porque Él, eso que nosotros le llamamos perdonar, eso es algo que está en su naturaleza. No sucede nunca que pase ese momento en el que Dios se irrite contra nosotros.
ese momento en el que Dios se ofenda porque nosotros hicimos algo, ese momento no sucede. Entonces, esa es la dimensión real del perdón de Dios. El perdón para nosotros es algo que sucede, pero para Dios no. Desde el punto de vista de Dios no es algo que sucede luego de una ofensa, sino que es que la ofensa nunca sucede en Dios. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que hay que pagar? ¿Cuál es el asunto entonces? ¿Por qué está la paga del pecado, está la muerte, está el sufrimiento? ¿Qué es lo que hay que pagar? Vamos a hablar del cobrador. En Lucas 13, 15 al 16 dice: entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué tiene que ver una enfermedad con una persona que tiene una atadura de parte de Satanás? ¿Qué tiene que ver? Porque esta señora posiblemente es una señora que cree en Dios, pero la persona que creemos en Dios nos enfermamos. Lo que creemos en Jesucristo y lo que hemos sido justificados en Cristo, también nos enfermamos. Pasamos dificultades y de hecho todos morimos. Pero ¿cómo es esto posible? Si no tenemos deudas con Dios, ¿qué vienen enfermedades? ¿Por qué viene la muerte? ¿Qué tiene que ver Satanás en todo esto? ¿Cómo es que liberar a una mujer de una enfermedad tiene que ver con quitarle una atadura a la que Satanás le tenía sometida? ¿Acaso todos nosotros tenemos algún tipo de atadura a Satanás? 1 Corintios 5:5. Que esta persona sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo es posible que le sea entregado el cuerpo a Satanás para la destrucción de la carne, pero que el espíritu va a ser salvo en el día del Señor? A una persona que está causando muchos problemas, digamos, dentro de la congregación y está desviando a muchos. ¿Qué tiene que ver Satanás con esto? Satanás no aparece en la Biblia como el acusador. En el libro de Zacarías, capítulo 3, nos dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Más adelante nos dice que el que está adelante le pide a los ángeles, a los siervos, que le quiten las vestiduras viles al sacerdote Josué, que es su pecado, y le ponga vestiduras blancas. Y le dice: tu pecado te ha sido quitado, porque le cambió las vestiduras, dice, le quitó las vestiduras viles y le pone vestiduras blancas. Pero el que estaba allí acusándole del pecado que estaba en las vestiduras viles era Satanás. Y la solución en esta visión es quitarle las vestiduras viles y que se le pongan vestiduras blancas. Ya lo veremos más adelante. En Apocalipsis 12, 10 a 11, hablando del acusador, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, esto es otra visión: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Otra vez nos habla de el acusador, de ese acusador. Está constantemente, como dice, día y noche, acusando. Vamos a hablar entonces de las lumbreras. En Apocalipsis 12, 1 al 2, vamos a hacerlo de adelante hacia atrás. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pero lo que yo quiero que nos fijemos es que esta mujer aparece que está vestida del sol. El sol es una lumbrera. Y dice que está con la luna debajo de sus pies. Es otra lumbrera. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, verso 16, nos dice: e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Pero ¿qué es lo que hacen estas lumbreras? Señorean. O sea, tienen un señorío. En otras palabras, se podría decir que tienen una potestad. Y si volvemos aquí de nuevo, vemos que la mujer está vestida del sol, que podríamos concatenar con la lumbrera mayor. Pero debajo de sus pies está la lumbrera menor, que es la luna. Entonces hablemos del príncipe del mundo. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Quién llama a Satanás el príncipe del mundo? Es Jesús.
Jesús es el que dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y dice que tenemos que irnos de aquí porque ya él viene. ¿Qué facultades tiene el príncipe de este mundo para que Jesús tenga que decir, ya vámonos, porque viene el príncipe de este mundo? Cuando el príncipe de este mundo entró en Judas, él le dijo, haz lo que tienes que hacer. Hebreos 2, 8 al 9 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hablando de Jesús, ¿verdad? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Todo fue sujetado a Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Tenemos vida eterna en Jesucristo, pero todavía no lo vemos. Tenemos sanidad en Jesucristo. No tenemos, la tristeza es desechada en Jesucristo, pero todavía tendremos tristeza en este mundo. Es decir, todavía no lo vemos. Lo sabemos, lo creemos y lo vivimos por fe. Lo sabemos, el mismo Espíritu nos lo confirma, pero con los ojos naturales todavía no lo vemos. Con el tacto todavía no lo sentimos, porque seguimos teniendo enfermedades, seguimos teniendo muerte. Sigo leyendo para terminar, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es interesante cómo los apóstoles siempre nos recuerdan que esto es por todos, no por uno, sino por todos. Entonces, hay una gloria de Jesús. Hay un paso más al que Jesús nos conduce. Hay una liberación a la que Jesús nos conduce, aunque todavía no la vemos, porque en este mundo tenemos aflicciones, pero ya los apóstoles son capaces de verlo, ya los apóstoles son capaces de gustarlo, son capaces de saborearlo ya. Seguimos con el príncipe del mundo. Dice en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en el mundo, las cosas operan conforme al príncipe de la potestad. Príncipe es principal y potestad quiere decir que tiene un dominio. Se está hablando de un derecho. Una potestad es un derecho. Es como que algo le pertenece. Pero claro, nosotros tenemos en nuestro espíritu la influencia directa del Espíritu Santo, pero nuestra carne sigue estando atada al pecado. Dice en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe que es en Jesús. Pero el punto que quiero resaltar es la cuestión de la potestad de Satanás. Dice en Hebreos 2:14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, refiriéndose a Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. La muerte está presente allí. El imperio de la muerte es el imperio del enemigo de Satanás. El que ha creído en Jesús, su carne sigue estando bajo el imperio de la muerte. ¿Jesús no puede librar una enfermedad hoy? Sí, claro que sí, por un propósito. Pero mañana te vas a volver a enfermar y vas a morir. Porque esto es una potestad. Es una potestad que no se niega. Es un derecho. Es un título de propiedad. Eso es lo que es. Hay una propiedad en la carne y las cosas de este mundo. No es simplemente algo aéreo, no, hay una propiedad. Cristo tiene mayor potestad porque Él es la lumbrera mayor. La lumbrera mayor tiene mayor potestad, obviamente. Y por eso Él tiene esa capacidad de, por un propósito de salvación, venir hoy y curar tu enfermedad. De venir hoy y levantar a los muertos. Claro que la tiene, pero vas a morir. Si Cristo te levanta hoy de los muertos, no es la segunda resurrección profética. Vas a volver a morir. Vas a volver a ser víctima del que tiene el imperio de la muerte. Porque es una potestad. Cristo no le quita la potestad a Satanás. ¿Por qué Cristo no le quita la potestad a Satanás? Porque Jesús no es ladrón. Jesús no roba. Jesús compra. Quiero que se resalte la parte de la carne y la sangre. ¿Bien? A ver qué tiene que ver la carne y la sangre en todo esto. Colosenses 1:12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que
nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos para participar, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, nosotros hemos estado bajo una potestad, y esa potestad, como les digo, es una pertenencia. Y dice, y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo. O sea, nos traslada a ese reino, en que tenemos redención por su sangre. Nuestra redención es ¿por qué? Por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Seguimos en carne y sangre. Juan 17, 1 al 3. Estas cosas os habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le han dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo y a Jesucristo, a quien has enviado. Este texto lo hemos leído muchas veces. Pero quiero que veamos que se está hablando aquí de que se le ha dado potestad sobre toda carne para dar vida eterna a los que le dio. Pero otra vez, aún no lo vemos. Esa potestad le es dada a Jesús, pero aún no lo vemos. Juan 6, 56 al 58. El que come de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice Jesús, y yo en él. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces este es el discurso que Jesús dice en una alegoría de comer su carne y beber su sangre. Dice en los textos que vimos hace un momentito, habla mucho de la palabra participar. Participamos de carne y sangre, para que participemos. Esto es lo que Jesús se está refiriendo, a participar de su carne y de su sangre. Vamos a ver si me logro explicar. Esta carne y esta sangre están bajo una potestad. No el espíritu, pero sí la carne. Y esa potestad, tarde o temprano, va a cumplir su cometido. Su cometido es destruir, matar. Porque es su potestad, la potestad de Satanás. Por eso hay enfermedades, por eso hay sufrimiento, por eso hay luchas, por eso el mundo es como es. Vamos a leer en Mateo 26, 26 al 30. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Todo esto es un símbolo. Ellos no participaron de la carne y de la sangre de Jesús en ese momento. ¿Qué es lo que significa realmente esto de participar de la carne y la sangre de Jesús? ¿Qué es lo que es comer la carne y la sangre de Jesús? En Juan 14, 2 al 3 dice, Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está hablando de una mudanza, de mudarse de esta tierra o de esta casa a una morada nueva que Él nos prepara. Esas moradas son las moradas celestiales. En 2 Corintios 5 nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, que de hecho se va a deshacer, tenemos de Dios un edificio. Ok, ¿a qué se está refiriendo por morada? ¿A qué se refiere por casa? ¿A qué se refiere por tabernáculo? Se está refiriendo al cuerpo. El cuerpo va a ser deshecho. El cuerpo es el que está bajo la potestad de Satanás. Este cuerpo. ¿Y cuál es ese edificio que tenemos de Dios? Si esta morada es nuestro cuerpo, este cuerpo, ¿cuál es la casa no hecha de manos? Esa casa eterna en los cielos. Seguimos leyendo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, el apóstol gime porque quiere ser revestido de su nueva habitación, de su nueva casa, de su nueva morada. Pues sí, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, es lo mismo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. O sea, no es que queramos morir. Lo que está diciendo, no es que nosotros queremos morir al ser desnudados de este cuerpo, al ser sacados de esta vestimenta, al ser mudados de este tabernáculo, de esta casa. No es que queremos morir, no es eso, sino que queremos ser revestidos, mudados a otra casa, vestidos con otra ropa, puestos en otro tabernáculo. Queremos ir a ese nuevo cuerpo, al cuerpo celestial. Sigo leyendo, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Porque el Espíritu mismo está solicitando eso. Nuestro Espíritu solicita ese otro cuerpo. Ese cuerpo que ya no tiene ataduras con el pecado. Y por ataduras es literalmente ataduras. Hay una atadura del cuerpo. Ahora, cuando Jesús dice, ese cuerpo al que se está refiriendo, esa carne y esa sangre, mi carne y mi sangre, ¿a qué es lo que se refiere? Nosotros tenemos que ser rehechos con el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, es su sangre y su carne. Las moradas celestiales son un cuerpo con la carne y la sangre de Cristo, no con la carne y la sangre de que nosotros tenemos en este mundo, no con nuestra genética, digámoslo así, no con esta herencia, no hijos del primer Adán, a tener otra genética, otro cuerpo, otra carne, otra sangre. Es decir, nosotros en las moradas celestiales lo que vamos a tener son unos cuerpos que son el cuerpo mismo de Cristo, no descendientes de Adán, sino descendientes de Jesús. Ese cuerpo no tiene ligaduras con Satanás. Ese cuerpo es el que verdaderamente nos hace libres. Cuando resucita, el que resucita en el cuerpo de Cristo es verdaderamente libre. No tiene Satanás ningún derecho sobre ese cuerpo, ni para enfermarlo, ni para llevarlo a la muerte, ni para nada. No tiene derechos, no tiene potestad sobre ese cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que, digamos, detrás de todo esto se esconde. Que nosotros somos llamados a ser tomados en Él mismo, como dice aquí, para estar donde Él está. La misma raza, la misma genealogía. Un nuevo pueblo. Dice, Jesús habla mucho de esto. Dice que se hace un nuevo pueblo. En Apocalipsis 7 nos habla de una multitud vestida de vestiduras blancas. La vestidura blanca es lo mismo, se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Es una multitud que proceden de todas las naciones, lenguas y pueblos, pero todos están vestidos del mismo cuerpo en el cual Satanás no tiene ninguna autoridad. El asunto es que mientras estamos en este cuerpo y en este mundo, hay una autoridad final que se va a cumplir y va a llegar la muerte y van a haber sufrimientos. Pero también hay una esperanza viva y el Espíritu, por nuestro Espíritu, nos lleva, como dice Pablo, por las arras del Espíritu, no solo a saber y a desear ir a ese nuevo cuerpo, ir a esa morada celestial, sino que a tener la firme convicción y a ser libres y estar en paz entre tanto, a tener esa confianza de la que nos habla Jesús, esa fe, a no desanimarnos, a estar conformes y felices, porque estos problemas ya fueron resueltos. A los problemas de la verdad lo vemos, pero sabemos que fueron resueltos. Las enfermedades a la verdad no vemos, pero sabemos que fueron resueltas. Y las sufrimos, pero las sufrimos diferente, porque tenemos la esperanza viva, que la esperanza en estos días significa algo que no es lo que quiere decir esta esperanza. Esta esperanza es estar conscientes de que las cosas son así, de que estas cosas ya fueron resueltas. No es esa esperanza de un veremos tal vez, sino de que sabemos. El mismo Espíritu nos lo confirma y nos llena de esa paciencia, de esa tranquilidad, aún en medio de las aflicciones. En lo mucho, en lo poco, en la enfermedad, en la salud, en la guerra, en la paz, Dios está con nosotros. Y Jesús está con nosotros todos los días por su Espíritu, mientras tanto, hasta que estemos con Él en cuerpo, en carne y sangre, libres de las ataduras del pecado. Dios les bendiga a todos.